Gran oportunidad que Él nos ha dado de llegar otra vez más delante de su presencia. Hemos venido con un propósito de escuchar y cantar y glorificar a su santo nombre. Ya hemos cantado, ya hemos escuchado la lectura, ya hemos cantado los 3 himnos, cadena de coros, y en esta hora de la noche vamos a escuchar palabra de Dios. ¿Cuántos están contentos? Dios siempre ha tenido misericordia de nosotros, siempre está con nosotros en las buenas y en las malas, en las enfermedades, en las situaciones difíciles. Dios siempre nos está protegiendo, nos está cuidando, nos está cubriendo con su preciosa sangre que derramó en la cruz del Calvario. Amén. Así es de que bienvenido a la casa del Señor en esta hora. En este momento, les invito a que se pongan de pie, reverencia a la palabra de Dios. Encontramos la palabra en la segunda ley, Deuteronomios capítulo 11, versículo 26, 27 y 28. Si lo tienen, pueden decir un amén, pero bien fuerte. Deuteronomios capítulo 11, versículo 26. Deuteronomios capítulo 11, versículo 26. Búscalo despacio, no lo va a romper su Biblia. Ya lo tienen. Y el pueblo de Dios dicen, lo leemos bajo la dirección del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, dice así la palabra del Señor, el versículo 26. He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. 28. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Vamos a orar un momento. Gracias, Padre, gracias, Hijo, Espíritu Santo. En esta hora, Señor, me presento delante de tu presencia, así como ha presentado, Señor, el salmista David delante de ti en el templo. Me presento delante de ti, Padre. Voy a predicar tu palabra en esta hora, Señor, en medio de tu pueblo, Padre. Que seas como tú quieres, Señor, no como yo quiero, Padre. Respáldame en esta hora, Señor. Respáldame, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Yo no quiero hablar mis propias palabras. Yo no quiero hablar mis propias cuentas. Que sea tu pura palabra, Señor. Que seas tú, Dios mío, Dios eterno. Abra mi mente para practicar tu palabra, para vivir tu palabra. Abra la mente de tu pueblo para meditar tu palabra, para memorizar tu palabra, Señor. Los mandamientos, Padre, que tú tienes escrito en este libro, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, Padre Celestial, a practicarlo, Señor. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Puede sentarse, hermanos y hermanas. Vamos a hablar sobre el tema la bendición y la maldición. Amén, hermanos. Hay 2 puntos
que Dios puso delante del pueblo Israel. Dios habló a Moisés: diles así al pueblo de Israel. En primer lugar, Dios dijo al pueblo de Israel: he aquí, yo pongo hoy, no mañana, no el otro año, no en otro tiempo. Yo pongo hoy delante de vosotros. ¿Cuántos alaban a Dios? Re Dios chuchabej, re Moisés, chaich keren tinimit, chabich que el pueblo de Israel, ki kiñao, re bendición y re maldición chicuach. Chabich que tinimit, chabich que el pueblo de Israel chicacha, chicachpa, pero ya jun nada más que chpo. Nosotros no podemos agarrar la bendición y la maldición. Si es la bendición, que sea la bendición, y si es la maldición, que sea la maldición. Por eso hay dos temas que nos habla. Dios dice: he aquí yo pongo. Es un ejemplo. Alguien que pone dos cosas delante de nosotros. Nosotros vamos a escoger cuál es el que voy a agarrar y cuál es el que no, cuál es el que más que me va a servir y cuál es el que no me va a servir. Amén, hermanos. En otra versión dice: escuchan bien. En otra versión: chitad bien, grutera kata Dios. Chiclo bien, grutera kata Dios. Chiaru tigre Dios periwanima. Chiaru tigre Dios para que casle mal. Chacabna memorizar la palabra de Dios. Escuchan bien. Dice el versículo 26: hoy te doy. Amén. ¿Cuántos quieren recibir la bendición de Dios? Escuchan bien, hoy te doy a elegir. El pueblo de Israel, ellos tienen que elegir si la bendición o la maldición. Dios no nos obliga de tener la bendición si nosotros no queremos. Dios no nos obliga de agarrar la maldición si nosotros no queremos. Porque si nosotros agarramos la maldición, ya sabemos nosotros dónde nos vamos. Amén, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Hoy te doy a elegir. Chanemri kuyari kata Dios chakuch. Hachinchki kawah kachupo chupana elegir. La kawah rutzilal chichupa. Chapna practicar, chapna practicar. Si wa que carro tsilal. Y si wa carre tsilal ya, o que punto chacoch. Que van a elegir en esta hora de la noche. Amén, hermanos.
Hoy te doy a elegir entre entre una bendición y una maldición. Dios es que el pueblo de Israel en aquellos tiempos, pero el Dios de Israel es el Dios de nosotros. Amén, hermanos. Y en esta noche Dios nos dice a nosotros, como pueblo de Dios en general, Monte Sinaí, Pentecostés, hoy elige cuál de los dos te parece, agarra solo una. Hay un canto que dice: ¿cuál de los dos te parece? ¿Cuál de los dos te parece? ¿Cuál de los dos te parece? Tú lo puedes escoger. Amén, hermanos. Kokep Hachinchkikaj como que Hachpocha Hachinchkikaj Shichapshakar, el pueblo de Israel Shmishke. Escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. El versículo 27 dice: ¿cuál es la bendición? ¿Cuál es el deber del creyente, del cristiano, que nosotros hagamos? El versículo 27 dice, ahí está la respuesta. ¿Está viendo su Biblia? La bendición, si oyeréis los mandamientos. La bendición, si waocha, preutzilalcha, si oyeréis los mandamientos, si waocha que tao rupishabre Dios. Y que bueno, lo que cuir rupishabre Dios. La bendición, si oyeréis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Amén, hermano. Esa es la bendición. Si nosotros escuchamos los mandamientos, ¿cuáles son los mandamientos de Dios? Los mandamientos de Dios, no es necesario que yo les digo todo, usted lo sabe muy bien cuáles son los mandamientos de Dios. Y si no lo sabe, se encuentra en Éxodo capítulo 20, versículo 12. Para tener la bendición, honra padre y madre, para que nosotros tenemos larga vida en el mundo. Ese es el primer mandamiento con promesa. Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Y si son como 5 o 6 versículos lo que habla de los mandamientos. Amén, hermano. ¿Por qué casi este huyat? Porque uyata de repente acabas de catpite. En otra versión dice: recibirás bendición si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te entrego hoy. Amén, hermanos. ¿Cómo es para recibir bendición? Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy.
recibirás bendición. Cuando recibir las bendiciones. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy. Que recibir bendición, pero que obedecer los mandatos, los estatutos, los mandamientos. O sea, que recibir bendición si que obedecer los mandamientos de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor, tu Dios, que te entrego hoy. Hoy, amén, hermanos. No obedecer, al contrario. Es que canto obedecer. No. Es que la palabra de Dios nos enseña y me enseña a mí. Primeramente, me enseña a mí. Recibirás bendición si obedeces. Si vos quejan obedecer, que pide bendición. Pero ¿qué más dice? El versículo 28. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová. Los mandamientos de Jehová. No mandamiento de hombre. No doctrina de hombre. No mandamiento de personas. Mandamiento de Jehová. Amén. Y cuando ojen que canto obedecer la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová. Quitao que maldición pa cuya cuando en que tretal los mandamientos, en que tretal rupishabre Dios, en que tretal utzir Dios, en que utzir Dios, que rechazar utzir Dios, que maldición pa amén, hermanos. Cuando ojen que canta creer utzir Dios, ni que pate curraja cuche junural, ni que pate cuya utzir Dios jun, pero si waoj en que camtaj, en que cartaja, hasukai kpitek, maldición. Amén, hermanos. Pero cuando nosotros recibimos la palabra, escuchamos la palabra, meditamos la palabra, practicamos la palabra, viene bendición sobre nosotros. Amén, hermanos. El 28. En otra versión dice: pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor, tu Dios, y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Amén, hermanos. Y la maldición si no oyeres los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido.
Amén, hermanos. Cuando el pueblo de Israel se apartaron del camino de Dios, posiblemente Moisés predicaba la palabra, enseñaba la palabra, pero lamentablemente el pueblo de Israel rechazaron la palabra de Dios. No es que la palabra de Moisés, no, que la palabra de Dios lo rechazaron. Fueron contra de la palabra de Dios. No obedecieron la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero recibirás maldición. Escucha. Cuando nosotros no queremos la palabra, cuando nosotros rechazamos la palabra, cuando nosotros no memorizamos la palabra, cuando nosotros no practicamos la palabra, ¿qué vamos a recibir? Pero recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor, tu Dios, y te apartas de Él. Amén, hermanos. Así de que en esta noche, hermanos y hermanas, jóvenes, señoritas, hagamos un examen en nuestras vidas. Si nosotros verdaderamente lo tenemos a Dios en primer lugar, o lo tenemos a Dios en segundo lugar. Hagamos un examen si nosotros verdaderamente hemos venido con un propósito de escuchar la palabra del Señor. Hagamos un examen si nosotros estamos recibiendo la palabra de Dios con todo vuestro corazón. Amén, hermanos. Ya que Dios cuyana con oportunidad, ya que Dios uyomna con oportunidad, practicar los mandamientos de Dios, uyomna con oportunidad. Y pero ya no dio tiempo. Pero ya no se puede. Pero ya no se puede, ya es tarde. Ya que, oh hermanos y hermanas, que Dios uyomna con oportunidad, aprovechar esa oportunidad, porque los tiempos, los días son muy peligrosos, dice la palabra de Dios. Amén, hermanos. Hagamos un esfuerzo, hagamos una lucha de buscar el rostro de Dios, porque Él nos va a entregar hoy la bendición y la maldición. ¿Qué pensamos nosotros? ¿Cuál lo vamos a agarrar? Seguir la bendición de Dios, que es la vida eterna, o la maldición, que es eterna también, no tiene término, donde no se mueren los gusanos, donde amén, hermanos. ¿Cuántos alaban a Dios? Por eso dice la palabra, la maldición cuando nosotros rechazamos los mandamientos del Señor, tu Dios, y te apartas cuando oja que estás Dios. Es una maldición, cuando oja que estás. Amén. Te apartas de Él
y rindes culto a dioses que no conocías. Cuando ya van a aceptar el evangelio, pide que a los pies de Jesús yan cochmo que la jutios. Amén, hermanos. Yan cochmo cochkech wuch. Haré pues no magtra haré como ya os cochkech wuch. Amén, hermanos. Ni chautar ni cuir chave. Bueno, ¿qué estás haciendo ahí? No dice nada. Ya os recher cochbechu wucha. Pero su kai pita cuando os cochkech wuch. Dioses ajenos y cotios cochkech wuch. Pi maldición para hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Eso es lo que dice la palabra. Y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. Ni que la re San Pedro, la re San Juan, la re San Judas, la re no sé, ni que la cosa que pero yo creo que un cochunche no. Amén, hermanos. Porque cuando ya se bautismo, ya amén, hermanos. Y si se van que nabe, eso ya pasó ya. Por eso cuando van al bautismo, todo que jala en el mar. Cuando cojo plurale, ya jukak alachek, ya jukak alichek. Amén, hermanos. ¿Cuántos están contentos? Así es de que, hermanos y hermanas, sigamos adelante en la obra del Señor. Gracias por venir. Gracias por escuchar la palabra de Dios. Si usted entendió que son mis palabras, no le pone en cuenta. Usted pone en cuenta la palabra de Dios, lo que dice la palabra, lo que dice la Biblia. Amén, hermanos. Dios sherepitek, arela krach Dios que acercaos a mí y yo me acercaré a ti, dice la palabra del Señor. Cuando siempre que han procurar, cuando siempre que han con esfuerzo que escoge Dios, han cogido más ruk, ya han que han alejar. Amén, hermanos. Así es de que van a seguir adelante, aunque hay cansancio, aunque hay tantas cosas, hay muchas señales que estamos viendo, pero la palabra de Dios dice, no es el fin, es el principio. ¿Qué debemos hacer nosotros? Es prepararnos más en las cosas de Dios. Así es de que agradezco el tiempo, sigamos adelante y tiempo con los anuncios. Amén, amados hermanos. Ya está la palabra de Dios, Uchlal. Y a palma echar al Padre, al Hijo del Espíritu Santo. Dios con bendecir, la hermano pastor, la hermana pastora. Sin animar con palma, amados hermanos. Y haré Dios con bendecir, salta el grupo y presente. Sin animar con palma, amados hermanos. Dios con bendecir, el hermano cantante, colega presente, las diaconisas y colega presente, los ancianos, haré Dios con bendecir. Y haré Dios que yo bendecir a cada uno el pueblo de Dios, un país colega presente, amados hermanos, otzipitak per choch de Dios, uchlal. Nam shakti utsihre Dios, nam shakti yoqihre Dios, ibuk amadas hermano. Bechanim kinya kanakaranun sre chokbish. Kung dirigir Laura Castro. Kuk amalak 3 himno Felipa Luis Noriega.
La lectura biblia kuk am Alexandra Ramos. Los coros nam que cantar y buk amadas hermanos. Arevaranun siñakan nakuchlal, más ir adelante las cosas de Dios, amadas hermanos. Más anuncio, hermano pastor.